Bienvenidos a América Noticias bajo la dirección general de Carlos Vasallo. Estos son los titulares que marcan la agenda informativa de hoy. Explota el escándalo, vinculan a El Cangrejo con una red de tráfico de personas y contrabando. Trump, blanco de Irán. El presidente escapó oculto en un camión de comida tras una amenaza creíble. El hombre que quiere gobernar España ahora habla de libertad para Cuba. El pasado de Feijóo con Raúl Castro vuelve a salir a flote. Colombia bajo los escombros, más de 250 muertos y cientos de familias siguen buscando a sus desaparecidos. Alerta en Florida, la bacteria come carne. Ya deja 7 muertos y sube el riesgo en las costas del Golfo. Esto es América Noticias. Comenzamos. Las claves del día, los temas y las reacciones de lo que está haciendo noticia. Hola gente buena, les saluda Camilo Egaña. Las claves del día hoy están llenas de preguntas, de signos de interrogación, porque sabe usted que preguntando se llega a Roma. Las compras cubanas de combustible a Estados Unidos superaron el monto de más de 96 millones de dólares en los primeros 6 meses del año. Desde los puertos de Tampa, Miami, Texas, Nueva Orleans, está llegando combustible a Cuba. Han llegado 900,000 barriles de combustible a Cuba. Recordemos que en febrero el presidente Donald Trump autorizó el envío de discretas cantidades de combustible a Cuba con una condición, que ni una gota podía llegar al Estado cubano ni a las Fuerzas Armadas cubanas. La primera pregunta es, bueno, ¿quién y cómo está verificando que esa condición se esté cumpliendo? Otra pregunta, el sector privado en Cuba es tan poderoso, es tan rico, es tan libre que puede decantillar de un tirón más de 96 millones de dólares para comprar combustible en los Estados Unidos. Otra pregunta, Estados Unidos autorizó el envío de esas pequeñas cantidades de petróleo a Cuba para evitar una catástrofe humanitaria como pasó en Gaza. Otra clave del día, la segunda, el nieto de Raúl Castro, el Cangrejo, el hombre que ha formado parte de las negociaciones o los diálogos o las conversaciones con Estados Unidos, habría estado implicado en una red de contrabando que fue descubierta en 2022 por Estados Unidos. Una red que, según el periódico The New York Times, citando al Departamento de Justicia, sacaba a personas de Cuba, sobornaba a funcionarios extranjeros, introducía en la isla mercancía ilegal que después vendían en las tiendas en dólares, en la shopping, trapichaba con tarjetas de crédito robadas, permitía que delincuentes buscados por la justicia de los Estados Unidos se refugiaran en Cuba sin problema ninguno. Usaban embarcaciones robadas en el sur de la Florida para sacar personas de Cuba. Inicialmente las llevaban a México, allí las retenían en plan secuestro, y si esas personas no pagaban su libertad, eran incluso torturadas. La trama fue objeto de una investigación del gobierno federal, del gobierno de Estados Unidos. Hubo al menos 21 condenados, pero ¿saben qué? Al Cangrejo no le pasó absolutamente nada. Nada ni nadie perturbó la vida del Cangrejo, pese a que una y otra vez varios implicados en la trama mencionaron su nombre. La pregunta es, primero, ¿por qué el Departamento de Estado se niega a comentar esta revelación del New York Times? ¿Cómo se puede negociar el destino de todo un país con ese nieto traficante de Raúl Castro? ¿De qué transición hacia la democracia se puede hablar con un tipo que forma parte del núcleo duro, durísimo, del gobierno comunista de Cuba? Y lo peor para mí, ¿cómo es posible que ese nieto de Raúl Castro sea percibido por algunos en la Casa Blanca como el próximo líder de Cuba? Es que yo no lo entiendo. ¿Usted lo entiende? Y hace apenas 72 horas el New York Times publicaba otra nota sobre Cuba, donde, citando a altos funcionarios del gobierno del gobierno de Estados Unidos, decía que la administración Trump lo que va a hacer en Cuba es una alteración del régimen y no un cambio de régimen. Mi pregunta ¿es eso realmente lo que necesita Cuba? ¿Es eso realmente lo que merecemos los cubanos? Cuba a esta hora es una gran pregunta, pero ¿todas las respuestas posibles realmente están en Washington? ¿Qué cree usted de eso? ¿Cómo lo ve usted? Ahora, las noticias, que hay mucho que contar, ¿eh?
quien hasta hace apenas unas semanas aparecía como uno de los hombres con mayor protagonismo en los discretos contactos entre La Habana y Washington, ahora enfrenta el momento más delicado de su carrera política. Raúl Guillermo Rodríguez Castro, conocido como El Cangrejo, nieto de Raúl Castro y una de las figuras más influyentes del círculo de poder cubano, fue vinculado por The New York Times con una organización criminal dedicada al tráfico de personas, el contrabando y el fraude financiero que durante años operó entre Cuba, México y Estados Unidos. El reportaje cita testimonios judiciales, entrevistas y documentos relacionados con la llamada Operación Sísifo, una investigación conjunta del FBI y el Departamento de Seguridad Nacional que desmanteló la denominada Mafia Cubana en Quintana Roo, una organización que durante más de una década trasladó ilegalmente a miles de migrantes cubanos hacia México y posteriormente a Estados Unidos. Según los expedientes revisados por el diario, la red cobraba hasta $10,000 por persona. Quienes no podían pagar eran retenidos en casas de seguridad, golpeados, sometidos a descargas eléctricas y utilizados para extorsionar a sus familiares. Los documentos también atribuyen a la organización la muerte de al menos 25 personas durante las travesías marítimas. Lo que ahora provoca enorme controversia son las declaraciones de dos integrantes de esa organización, quienes aseguraron ante investigadores estadounidenses que El Cangrejo utilizaba su influencia dentro de Cuba para facilitar la entrada y salida de embarcaciones, mantener alejadas a las autoridades y permitir el ingreso de mercancías obtenidas mediante fraude con tarjetas de crédito robadas. De acuerdo con esos testimonios, el nieto de Raúl Castro habría recibido como pago una embarcación deportiva de alta velocidad, un reloj Rolex, una motocicleta Suzuki y artículos de lujo. Sin embargo, es importante precisar que Rodríguez Castro no ha sido acusado formalmente y The New York Times señala que no está claro si actualmente es objetivo de la investigación federal. La revelación llega en un momento especialmente delicado. Durante meses, Washington había mantenido contactos con Rodríguez Castro, quien, pese a no ocupar un cargo formal, se convirtió en uno de los principales interlocutores del régimen cubano en las conversaciones con la administración Trump. Incluso concedió entrevistas a medios estadounidenses ofreciendo negociar directamente con la Casa Blanca. Mientras Washington incrementa la presión sobre La Habana con nuevas sanciones, operaciones de inteligencia y exigencias de cambios dentro de la cúpula del poder, el futuro político de El Cangrejo queda rodeado de nuevas interrogantes, informó Camilo Lavastilla para América Noticias. Lo que durante semanas parecía un simple cambio de avión, acaba de revelar una de las operaciones de seguridad más extraordinarias de la historia reciente de la Casa Blanca. Nuevos reportes de The Washington Post y The New York Times revelan que el presidente Donald Trump abandonó en secreto la cumbre de la OTAN en Turquía, oculto dentro de un contenedor de catering, después de que los servicios de inteligencia detectaran una amenaza considerada creíble por parte de Irán contra el Air Force One. La operación fue diseñada como una auténtica maniobra de guerra. Mientras periodistas, funcionarios de la Casa Blanca e incluso parte del personal presidencial creían que Trump viajaba a bordo del antiguo Air Force One, ese avión despegó convertido en señuelo. El verdadero presidente ya había sido trasladado clandestinamente a un avión militar C-32A que voló bajo estrictas medidas de seguridad hasta una base aérea estadounidense en el Reino Unido. Solo allí, lejos del alcance inmediato de cualquier posible ataque, Trump volvió a cambiar de aeronave y abordó el nuevo Boeing 747-8 incorporado recientemente a la flota presidencial para completar el viaje de regreso a Washington. La revelación confirma el nivel de tensión que mantiene la confrontación entre Estados Unidos e Irán, especialmente después de meses de ataques, represalias, amenazas y operaciones militares en Medio Oriente. La inteligencia estadounidense consideró que el riesgo era lo suficientemente serio como para activar un operativo reservado habitualmente para escenarios de guerra. No es la primera vez que Trump aparece como objetivo de amenazas iraníes. El propio mandatario ha reconocido públicamente que figura entre los principales blancos del régimen de Teherán y ha afirmado que vive bajo amenaza permanente.
La seguridad presidencial también se ha reforzado en los últimos meses después de advertencias sobre posibles riesgos contra personas cercanas al mandatario, y mientras la Casa Blanca endurece la presión militar, económica y diplomática sobre Irán. El episodio demuestra hasta dónde está dispuesto a llegar el servicio secreto para proteger al comandante en jefe cuando considera que existe un peligro real. Lo que comenzó como un supuesto cambio de avión terminó convirtiéndose en una misión de engaño, con aeronaves señuelo, movimientos secretos y un presidente desapareciendo literalmente entre los camiones de servicio de un aeropuerto para evitar convertirse en un blanco, informó Camilo Lavastilla para América Noticias. Pero sin duda Estados Unidos tiene que ser un país con el que España tiene relaciones históricas, pero además ahora tiene dos motivos adicionales, que es Venezuela y Cuba. España tiene una deuda con Venezuela, tiene una deuda con Cuba, por la política exterior de Sánchez durante estos últimos años, por el apoyo a la dictadura de Chávez y después de Maduro, y esto tenemos que solucionarlo. Y España tiene una querencia especial con un país muy especial históricamente con nosotros, que es Cuba, y que la prosperidad y la libertad llegue a Cuba. España tiene, junto con Estados Unidos, conseguirlo por respeto al pueblo cubano. El líder del Partido Popular de España, Alberto Núñez Feijóo, sorprendió al prometer que, si llega al poder, trabajará junto a Estados Unidos para llevar prosperidad y libertad a Cuba. Un mensaje que busca alinearse con la estrategia de presión impulsada por la administración de Donald Trump, pero que también reabre preguntas incómodas sobre su propia relación con la cúpula del régimen cubano. En una entrevista con el diario OK Diario, Feijóo aseguró que España tiene una responsabilidad histórica con Cuba y afirmó que colaborará con Washington para impulsar cambios en la isla. Además, criticó la política exterior del actual presidente Pedro Sánchez, a quien acusó de haber favorecido a las dictaduras latinoamericanas. Sin embargo, sus declaraciones contrastan con su propio historial. Cuando presidía la Xunta de Galicia, Feijóo viajó en 2 ocasiones a La Habana y fue recibido personalmente por Raúl Castro. En aquellas visitas sostuvo reuniones con Miguel Díaz-Canel, entonces vicepresidente cubano, y con el canciller Bruno Rodríguez, defendiendo una mayor cooperación económica y calificando a Galicia como una puerta de entrada de Cuba hacia Europa. En aquellos años hablaba de fortalecer las relaciones con la isla. Hoy promete trabajar junto a Estados Unidos para favorecer una transición democrática. Ese giro político no ha pasado desapercibido. Analistas recuerdan que durante gobiernos tanto del Partido Popular como del Partido Socialista, España mantuvo relaciones diplomáticas y comerciales con La Habana, impulsó acuerdos económicos y respaldó importantes reestructuraciones de la deuda cubana. Ahora el contexto es muy diferente. La administración de Donald Trump ha endurecido su estrategia contra el régimen con sanciones económicas, operaciones de inteligencia y una presión política sin precedentes. Marco Rubio ha dejado claro que Washington busca acelerar cambios dentro de la estructura de poder en Cuba. En ese escenario, la posición de Feijóo plantea nuevos interrogantes. ¿Aceptará la Casa Blanca un aliado europeo que en el pasado mantuvo una relación institucional cercana con Raúl Castro? ¿O prevalecerá el compromiso que hoy expresa de respaldar la política de presión sobre La Habana? Por ahora no existe una respuesta oficial desde Washington. Lo cierto es que, si Feijóo llega al gobierno español, deberá demostrar con hechos que su política hacia Cuba será distinta a la que mantuvo durante sus años al frente de Galicia. Mientras tanto, el debate ya está abierto y el cambio de discurso del líder conservador comienza a generar más preguntas que respuestas, informó Camilo Lavastilla para América Noticias. Primero es el rescate de las personas que se encuentran bajo los escombros. Esa es la prioridad, rescatar a las personas que todavía están bajo escombros. Colombia enfrenta una de las peores tragedias de su historia reciente, el devastador terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el occidente del país ya deja más de 250 fallecidos, más de 1.000 heridos y un número indeterminado de desaparecidos, mientras miles de rescatistas luchan contra el tiempo para encontrar sobrevivientes entre edificios convertidos en montañas de concreto. Las autoridades advierten que la cifra de víctimas seguirá aumentando a medida que avanzan las labores de búsqueda. El sismo
el más fuerte registrado en Colombia en varias décadas, tuvo su epicentro cerca de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, pero su fuerza destruyó amplias zonas de Pereira, Cali, Manizales y otras ciudades del eje cafetero, donde decenas de edificios colapsaron en cuestión de segundos. La tragedia se vive calle por calle. En Pereira, una de las ciudades más golpeadas, familias enteras permanecen junto a los escombros esperando un milagro. En Cali, hospitales quedaron parcialmente destruidos y médicos atienden heridos en plena calle mientras continúan llegando ambulancias sin descanso. Las imágenes muestran personas atrapadas, gritos de auxilio y rescatistas trabajando con maquinaria pesada, perros especializados e incluso con las manos para intentar sacar con vida a quienes siguen sepultados. Las historias se estremecen. Durante la madrugada, algunos sobrevivientes fueron localizados después de pasar más de 24 horas bajo toneladas de concreto. Otros familiares continúan llamando desesperadamente a los teléfonos de sus seres queridos con la esperanza de escuchar una respuesta que, en muchos casos, nunca llega. La emergencia continúa agravándose. El Servicio Geológico colombiano ha registrado decenas de réplicas desde el terremoto principal y advirtió que podrían seguir produciéndose nuevos movimientos, obligando a evacuar edificios dañados y dificultando aún más las labores de rescate. El presidente Abelardo de la Espriella declaró el desastre nacional y mantiene desplegados miles de soldados, bomberos, policías y equipos especializados en las zonas afectadas. Mientras tanto, varios países ya ofrecieron ayuda internacional, entre ellos Estados Unidos, que anunció asistencia para apoyar las operaciones de rescate y la atención de las víctimas. Con carreteras destruidas, aeropuertos afectados, hospitales desbordados y cientos de familias buscando a sus desaparecidos, Colombia vive horas de angustia. Cada minuto que pasa reduce las posibilidades de encontrar personas con vida, pero los equipos de emergencia se niegan a detener la búsqueda, informó Camilo Lavastilla para América Noticias. Durante meses todas las miradas apuntaban a Raúl Guillermo Rodríguez Castro, conocido como El Cangrejo, como la figura mejor posicionada para convertirse en el principal interlocutor de Washington en un eventual cambio de poder en Cuba. Pero ahora surge un nuevo nombre que comienza a ganar fuerza dentro de los análisis de inteligencia de Estados Unidos: el general Lázaro Alberto Álvarez Casas, el poderoso ministro del Interior y uno de los hombres más influyentes del aparato de seguridad del régimen. Según un reciente reporte de The New York Times, la administración del presidente Donald Trump analiza distintos escenarios para evitar un vacío de poder si la actual cúpula comunista termina cediendo el control de la isla. El objetivo no sería únicamente un cambio de liderazgo, sino una transición que preserve el funcionamiento del Estado mientras se producen transformaciones políticas y económicas. Y es precisamente ahí donde aparece Álvarez Casas. Como ministro del Interior controla la Policía Nacional, la seguridad del Estado, las prisiones y buena parte del aparato represivo cubano. Su influencia dentro del MININTE lo convierte en una figura con capacidad real para mantener el orden interno en un escenario de crisis. Su nombre ya había llamado la atención cuando, el pasado 14 de mayo, fue uno de los pocos funcionarios cubanos que se reunió en La Habana con el director de la CIA, John Ratcliffe. En aquel encuentro también participó El Cangrejo, pero la presencia de Álvarez Casas confirmó que Washington no solo estaba hablando con la familia Castro, sino también con quien dirige los principales organismos de seguridad de la isla. El ascenso del general ha sido meteórico. Llegó al Ministerio del Interior en 2020 y en pocos años pasó de general de brigada a general de cuerpo de ejército, consolidándose como uno de los hombres de mayor confianza del núcleo militar. Además, pertenece a una familia estrechamente vinculada al poder histórico de las Fuerzas Armadas y al entramado económico de Gaesa. Paradójicamente, también es uno de los funcionarios sancionados por Estados Unidos bajo la ley global Magnitsky por presuntas violaciones de derechos humanos durante la represión de las protestas del 11 de julio de 2021. Sin embargo, eso no ha impedido que su nombre aparezca ahora entre las figuras que los analistas consideran relevantes para cualquier escenario de transición, mientras la presión de la administración Trump continúa aumentando con sanciones económicas, operaciones de inteligencia y un mayor aislamiento del régimen. La gran incógnita ya no es solo quién sucedería al dictador Miguel Díaz-Canel o qué papel jugaría Raúl Castro. La pregunta que comienza a tomar fuerza es otra. ¿Seguirá siendo El Cangrejo la principal apuesta dentro de una eventual transición?
¿O el verdadero hombre fuerte terminará siendo el general Lázaro Alberto Álvarez Casas? Informó Leticia Grau para América Noticias. Entre líneas, la noticia detrás de la noticia. Han venido aquí para decirte a ti que no iban. Entonces ayer era más temprano, estaban ahí y no iba a haber nada. Ni un papel, estamos trabajando en otro lado. Hay gente que tiene que trabajar también, que ha perdido el trabajo. ¿Quién da la orden? No ellos, es el gobierno, caballero. El gobierno es el que se pone. Me dijeron, quédate en línea, que nosotros te vamos a dar respuesta. Ya yo hablé con el jefe que tiene que hablar con ustedes. Dijeron que iban a hacer en 15 puntos. Y vamos a hablar de Cuba. No solamente está a oscuras, ahora también sin gas. Las dos cosas, a oscuras y sin gas. Estamos hablando de 7 municipios de La Habana que han quedado sin lo que se llama gas manufacturado debido a una avería, otra avería más en lo que es el flujo de gas natural hacia las plantas de generación eléctrica. Esa es la información oficial al respecto. El gas manufacturado es conocido popularmente como gas de la calle. Es la única forma, la única manera de poder cocinar productos que no solo a la hora de cocinarlos les da un sabor mejor sabor por supuesto, sino también que por la cocción se eliminan una serie de microbios que son dañinos. Bueno, eso hasta la mañana de hoy, hasta ese momento todavía gran parte de esos municipios no lo pueden hacer. Y este proceso es la única alternativa para poder cocinar debido a los prolongados apagones que han llegado ya hasta 20 horas diarias de manera consecutiva. Ese servicio distribuido por tuberías subterráneas, que no depende de la electricidad, es independiente, es durante los apagones la única opción que les queda, y voy a hablar de la cifra exacta que se supone que ha sido pues afectada en esta ocasión. 208,000 residentes en ciertos municipios de la ciudad. Ahora, esa interrupción no es nueva, esto no es nuevo, es la cuarta en menos de 3 meses, ha ocurrido ya en 4 ocasiones. El 30 de julio pasado hubo un paro total de lo que es el sistema. ¿Por qué? Por mantenimiento de último minuto debido a una válvula de control automático que dejó sin gas a los mismos municipios que dejaron de funcionar ahora. Estamos hablando de Habana Vieja, Centro Habana, Plaza de la Revolución, Cerro 10 de Octubre, Playa y Marianao. Ahí tiene. ¿Quién controla todas estas operaciones o descontrola estas operaciones? CUPET. Es la Unión Cuba Petróleo, es la empresa estatal de petróleo y de gas en Cuba. Gestionan todo, gestionan desde la extracción, refinación de crudo y también la distribución de combustible y la red de gas y de estaciones de servicio en todo el país. Pero la crisis y el malestar del cubano de a pie en CUPET no es solamente por el tema de la ineficiencia que estamos hablando, de la falta de gas, no. Es también por los altos costos, o sea, son 2 factores combinados. Hubo un alza de tarifas, se duplicaron, literalmente se fueron de 2.50, estamos hablando de pesos cubanos, ¿no? 2.50 a 4.97, casi el doble. Una factura mensual es de 298 pesos cubanos mensuales, estamos hablando, por un servicio totalmente inadecuado y defectuoso, como estamos informándoles. Las nuevas tarifas entraron en vigor este mes y solamente 2 días antes de este corte de suministro, estamos hablando de 48 horas aproximadamente, había habido ya una serie de protestas. O sea, eso entró en vigor. Había protestas me refiero a la alza de los precios, y ya automáticamente viene ese corte. Una vez más se comprueba que los problemas son antiguos por falta de mantenimiento, la incapacidad y el desinterés, la desidia, digamos, gubernamentales de darle una mejor vida al pueblo cubano. ¿Usted qué piensa? Ellos pidieron reparaciones, por así decirlo, o dinero por los daños que hemos causado. Y yo dije, es una buena idea. Bueno, nosotros vamos a pedir dinero por los daños que ellos han causado durante 50 años, por las personas que resultaron gravemente heridas o murieron, miles de personas, y quizá también por los 52,000 manifestantes que fueron asesinados en Irán durante los últimos 4 meses. Si hay daños que deben pagarse,
Creo que Irán debería pagarlos. El conflicto entre Estados Unidos e Irán acaba de entrar en una nueva fase de máxima tensión. Cuando parecía que las negociaciones para reabrir el estratégico estrecho de Hormuz avanzaban lentamente, ambos gobiernos endurecieron sus exigencias y volvieron a colocar la opción militar sobre la mesa. El presidente Donald Trump anunció una nueva condición para cualquier acuerdo con Teherán. Ahora exige que Irán pague una compensación por las miles de víctimas que, según Washington, dejó su apoyo a grupos armados y ataques contra tropas estadounidenses durante décadas en Medio Oriente. En un mensaje publicado en sus redes sociales, Trump respondió directamente a la exigencia iraní de recibir indemnizaciones por los daños sufridos durante los últimos meses de guerra. El mandatario fue tajante. Si Irán quiere hablar de compensaciones, primero deberá responder por los atentados, las bombas colocadas en carreteras, los ataques contra militares estadounidenses y las muertes atribuidas a organizaciones respaldadas por Teherán. La respuesta llega después de que la Guardia Revolucionaria iraní endureciera aún más su postura y condicionara la reapertura del estrecho de Hormuz a que Estados Unidos levante el bloqueo sobre puertos iraníes, pague indemnizaciones y acepte nuevas condiciones impuestas por Teherán. Mientras la diplomacia se enfría, la guerra vuelve a calentarse. En las últimas horas, un buque mercante de propiedad saudita fue alcanzado por un misil cuando navegaba por el estrecho de Bab al-Mandeb, otra de las rutas marítimas más importantes del mundo. El ataque dejó al menos 3 tripulantes muertos y fue atribuido a los rebeldes hutíes, aliados de Irán, que semanas atrás habían advertido que atacarían cualquier embarcación saudita que cruzara esa zona. La nueva ofensiva aumenta el temor a una expansión del conflicto por todo el Mar Rojo y el Golfo Pérsico, 2 corredores por donde circula una parte fundamental del comercio energético mundial. Los mercados ya comenzaron a reaccionar. El precio internacional del petróleo volvió a subir ante el riesgo de que el estrecho de Hormuz permanezca cerrado durante más tiempo. Antes del conflicto, por esa vía transitaba cerca del 20% del petróleo que consume el planeta, por lo que cualquier interrupción amenaza con disparar nuevamente los precios de los combustibles y aumentar la presión sobre la economía mundial. La tensión también mantiene bajo máxima alerta a la seguridad estadounidense. Hace apenas unas semanas trascendió que Trump tuvo que abandonar Turquía mediante una compleja operación secreta después de que los servicios de inteligencia detectaran una amenaza creíble contra su vida atribuida al régimen iraní. Hoy, las posiciones están más distantes que nunca, los ataques continúan y el riesgo de una escalada militar de gran magnitud vuelve a crecer sobre Medio Oriente, informó José Pérez para América Noticias. Y lo que ha hecho Estados Unidos es tratar, dentro de nuestros mejores esfuerzos, de llevar asistencia humanitaria directamente al pueblo cubano, no a través del régimen, donde podría ser desviada, sino directamente al pueblo cubano. Mientras el régimen continúa responsabilizando al embargo de la crisis energética que vive la isla, Estados Unidos acaba de confirmar que empresas privadas cubanas ya están importando combustible, principalmente desde territorio estadounidense, gracias a un canal comercial autorizado por Washington para abastecer al sector no estatal. La revelación, confirmada por el Departamento de Estado y divulgada por Reuters, desmonta parte del discurso oficial de La Habana sobre la imposibilidad de acceder al mercado norteamericano. Según el portavoz Tommy Pigott, negocios privados, organizaciones no gubernamentales y misiones diplomáticas no solo pueden importar gasolina y diésel, sino que ya lo están haciendo. Entre febrero y mayo de este año llegaron a Cuba alrededor de 900,000 barriles de combustible procedentes de Estados Unidos, destinados exclusivamente a empresas privadas que no mantienen vínculos con el régimen ni con las Fuerzas Armadas. La medida forma parte de la estrategia impulsada por la administración del presidente Donald Trump: aumentar la presión económica sobre el aparato estatal cubano mientras se abren espacios para fortalecer al sector privado como alternativa económica dentro de la isla. El combustible entra por puertos cubanos y utiliza instalaciones de almacenamiento administradas por entidades estatales. Posteriormente es entregado únicamente a empresas autorizadas que pagan por el servicio de almacenamiento y distribución, aunque las regulaciones estadounidenses prohíben que esos suministros terminen beneficiando al gobierno cubano o a compañías sancionadas. Sin embargo, el desafío apenas comienza. Especialistas reconocen que los volúmenes importados representan solo una pequeña parte de las necesidades energéticas del país. Los cargamentos recibidos equivalen aproximadamente a 9 días del consumo nacional, insuficientes para aliviar una crisis que mantiene apagones diarios, paraliza industrias y afecta el transporte y la producción de alimentos. Al mismo tiempo, investigaciones periodísticas señalan que parte de ese combustible habría terminado en el mercado informal, donde el litro llegó a venderse hasta en $10, reflejando la enorme escasez que vive la isla. Mientras tanto, el régimen también ha comenzado a flexibilizar parcialmente el sector energético.
En las últimas semanas autorizó la participación de empresas privadas en la distribución mayorista de combustible y abrió la puerta a inversiones extranjeras en ese mercado, un giro impensable hace apenas unos años. La paradoja es evidente. Mientras el discurso oficial insiste en culpar al embargo por la falta de combustible, parte de la gasolina que hoy mueve a empresas privadas cubanas llega precisamente desde Estados Unidos, informó Leticia Grao para América Noticias. La bacteria que estamos viendo se llama Vibrio vulnificus y produce un síndrome que se llama fascitis necrotizante. Técnicamente la bacteria lo que hace es que destruye el tejido. Cuando la bacteria crece, la bacteria libera toxinas y eso va destruyendo el tejido. Las autoridades sanitarias lanzaron una nueva advertencia para quienes viven o visitan Florida. La peligrosa bacteria conocida como Vibrio vulnificus, popularmente llamada la bacteria come carne, ya ha provocado 7 muertes este año en la costa del Golfo de Estados Unidos, 5 en Luisiana y 2 en Florida, mientras los contagios siguen aumentando en plena temporada de calor. En Florida ya se han confirmado 14 casos y 2 fallecimientos, uno en Palm Beach y otro en el condado de Marion. Las autoridades temen que las cifras continúen aumentando porque el periodo de mayor riesgo apenas entra en su etapa más crítica, entre mayo y octubre, cuando el agua del mar alcanza temperaturas ideales para la proliferación de la bacteria. Lo más preocupante es que no hace falta ingerir agua para infectarse. Basta con entrar al mar teniendo una herida abierta, un raspón o incluso una cortadura pequeña. La bacteria puede penetrar rápidamente en el organismo y provocar una infección devastadora que destruye tejidos, invade la sangre y, en los casos más graves, obliga a amputar extremidades o termina causando la muerte en cuestión de horas o pocos días. También existe otro riesgo que preocupa especialmente en Florida: consumir ostras u otros mariscos crudos contaminados. Los especialistas recuerdan que 1 de cada 5 personas que desarrolla una infección grave por Vibrio vulnificus puede morir, especialmente quienes padecen diabetes, enfermedades del hígado, cáncer o tienen el sistema inmunológico debilitado. Las cifras ya superan los promedios históricos. Solo Luisiana acumula 9 casos confirmados y 5 fallecidos, muy por encima del promedio de la última década. Mientras que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades mantienen una vigilancia permanente sobre los estados del Golfo de México, donde cada año se reportan entre 150 y 200 infecciones por esta bacteria. Por eso, las autoridades recomiendan evitar entrar al mar si tiene heridas abiertas, cubrir cualquier corte con vendajes impermeables, cocinar completamente los mariscos y acudir de inmediato a un hospital si después de visitar la playa aparecen fiebre, dolor intenso, ampollas o cambios en la piel. En plena temporada de vacaciones y con miles de personas llenando las playas de Florida, el mensaje de los expertos es claro: disfrutar del mar sigue siendo seguro para la mayoría, pero ignorar una herida abierta puede convertir un día de descanso en una verdadera emergencia médica, informó Alejandro Montes de Oca para América Noticias. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el lunes una orden ejecutiva que recomienda modificar el calendario de vacunación infantil, en una decisión que reabre el debate sobre las inmunizaciones en el país. El anuncio coincide con el regreso de millones de estudiantes a las aulas tras las vacaciones de verano y en medio del peor brote de sarampión registrado en Estados Unidos en 35 años. Con efecto inmediato, mi administración está reconociendo como estándar de oro las recomendaciones de vacunas infantiles únicamente para 11 vacunas fundamentales contra las enfermedades más graves y peligrosas, junto con la triple vírica, que esperamos poder dividir. Ahora tienen la MMR. Nosotros la queremos en 3 vacunas separadas, administradas en momentos distintos. Juntas podría existir la posibilidad de que sean bastante letales, y por separado parece que no son en absoluto letales, sino simplemente muy efectivas. La medida supone espaciar algunas inmunizaciones, administrar por separado las vacunas contra el sarampión, la rubeola y las paperas, y retrasar hasta la adolescencia la vacuna contra la hepatitis B. Trump también volvió a mencionar un supuesto vínculo entre vacunas y autismo, una afirmación que no cuenta con respaldo científico. Hace décadas los niños recibían solo una pequeña fracción de las vacunas que se exigen hoy, y en aquella época la gente tenía mucha mejor salud, y por supuesto las altas tasas de autismo que observamos ahora no existían, así que hay una razón para estos niveles epidémicos de autismo, y vamos a acercarlos mucho más a donde estaban antes. Expertos médicos reaccionaron con preocupación.
La Academia Estadounidense de Pediatría advirtió que podrían pasar más de 10 años antes de contar con versiones separadas de algunas vacunas aprobadas en el país y defendió mantener los esquemas actuales, cuya seguridad y eficacia están respaldadas por décadas de evidencia. Aunque la orden presidencial no es vinculante y los estados conservan la autoridad para exigir vacunas escolares, la iniciativa se suma a la revisión de las políticas de inmunización impulsada por el secretario de Salud, Robert Kennedy Jr., ampliamente cuestionada por la comunidad científica. Un informe de AFP para América Noticias.